Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar de los cuidados paliativos. Fíjense, y para dar y contextualizar el tema que vamos a abordar, cada año aproximadamente 3,5 millones de personas experimentan sufrimiento debido a alguna patología, pero solamente el 7,6% se puede recibir en cuidados paliativos. Aquí en Chile, otro dato importante, es uno de los países latinoamericanos con mayor desarrollo de acciones para educar e informar al respecto. Vamos a hablar de todo esto con nuestra siguiente invitada. Ya la vemos aquí en pantalla, Tania Pastrana, coautora de Atlas de Cuidados Paliativos y expresidenta además de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos desde Alemania, habla con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida y gracias por compartir este espacio en CNN, Tania. Muchas gracias por la invitación y por el interés en los cuidados paliativos y en difundir esta información. Tania, comencemos primero poniendo en contexto además ¿qué es un cuidado paliativo? ¿A qué nos referimos cuando abordamos este tema? Bueno, el concepto de cuidados paliativos ha tenido una transformación a lo largo del tiempo, desde el 1960-65, cuando comenzaron en Inglaterra. Una definición que tenemos ahora es que los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística de personas de todas las edades, niños, adultos, mayores, de todas las personas con sufrimiento severo relacionado con la salud por una enfermedad grave, ya sea una enfermedad crónica o una enfermedad aguda, como ahora con el COVID, ¿no? Y especialmente las personas que están cerca del final de la vida. Y nuestro objetivo es la mejoría de la calidad de vida de los pacientes, pero también de las familias y de los cuidadores. Y cuando te presentábamos, Tania, como coautora del Atlas de Cuidados Paliativos, ¿qué es este concepto? El Atlas de Cuidados Paliativos se generó al principio del año 2000, hasta 2007, en una iniciativa de la Universidad de Navarra con el profesor Carlos Centeno y en Inglaterra. Y en el 2010 hicimos por primera vez en Latinoamérica una recolección de datos para mirar qué es lo que está pasando en cuidados paliativos y cómo ha sido el desarrollo de los cuidados paliativos en la región. Entonces ahora, esa fue la primera edición y acabamos de hacer la actualización del Atlas, una segunda edición que apareció a principios de este año y que la pueden revisar online. Entonces en este Atlas lo que miramos son los diferentes países latinoamericanos, incluimos 19 países latinoamericanos, 2 no participaron con datos, o sea 17 países, y miramos diferentes aspectos que representan el desarrollo de cuidados paliativos, como es, por ejemplo, tienen los países una ley, un programa de cuidados paliativos, tienen los países cómo es la situación con la educación en cuidados paliativos, cómo es la situación con el acceso a medicamentos esenciales y específicamente los fiscalizados, como son los opioides, y también miramos cómo es si tienen, por ejemplo, una asociación nacional o si tienen actividades que fortalezcan a los cuidados paliativos. Y por supuesto, un tema importantísimo son los servicios de cuidados paliativos que tengan en cada país en diferentes categorías, ya sea dentro del hospital o extra hospitalarios. Y eso es mucha la diferencia, Tania, porque lo decíamos al inicio, de 3,5 millones de personas, solo un 7% recibe aproximadamente en ayuda o cuidados paliativos. ¿Por qué tal diferencia? Bueno, esto le cuento, esta es una de las inequidades más grandes en el mundo entero. Mientras hay países que tienen un gran acceso a medicamentos, por ejemplo, en Latinoamérica no hay casi acceso, y esto se debe a diferentes cosas. Primero, pues un interés político, es importante el interés político, y yo veo, por ejemplo, que en Chile ahora están hablando sobre la ley para cuidados paliativos universales en el Congreso, en la Cámara, y espero que la apoyen. Está la educación, la gente, los estudiantes. Yo cuando estudié medicina no sabía nada de cuidados paliativos y muchos estudiantes de medicina en Latinoamérica terminan sin tener ningún concepto sobre cuidados paliativos, y esto, por supuesto, disminuye la posibilidad de que las personas tengan acceso, ¿no? Y, por ejemplo, en Chile le digo exactamente cuántas hay. En Chile, solo 3 facultades de medicina de las 20 facultades de medicina que hay tienen cuidados paliativos como una materia independiente, y esto es una deuda, digamos, que tienen para esto. Y en toda Latinoamérica, solo el 15% de las facultades de medicina tienen cuidados paliativos pues como una asignatura independiente, y
Y esto es todavía peor en otras especialidades médicas como enfermería, como psicología como trabajo social, que son indispensables dentro de los cuidados paliativos, porque había dicho que era una cuestión holística, ¿no? O sea, no hay entrenamiento en esta área, y en realidad con poco entrenamiento sería suficiente en comunicación, en actitud, sería suficiente para apoyar, y en el control de síntomas, para apoyar y darle ayuda a las personas que están necesitando y que están en sufrimiento, ¿no? Claro, Tania. Eso es una cosa, la otra es medicamentos. Sí, esto también es una deuda de cada una de las naciones, ¿no? Nos decías en particular Chile y lo que estamos en deuda, ¿no? Al respecto, más allá que se trata de hablar asociado también a otras iniciativas, también en materia de salud, ¿cuánto se debe invertir, trabajar, educar, sobre todo a las nuevas generaciones, por ejemplo, de personal sanitario? ¿Eso qué tan lejano estamos? Y si también, aprovecho de preguntar de inmediato, ¿qué tan lejano está con la realidad de otros países de la región? De la región. Bueno, en cuanto a educación, Chile está muy regular. En Uruguay, por ejemplo, solamente tienen 3 facultades, pero 2 de esas facultades tienen cuidados paliativos como asignatura, de manera que está regular. Eso es en pregrado, ¿no? Para todas las personas, para todos los estudiantes en el currículum, ¿no? Pero a nivel de posgrado, felicito a Chile, que acaba de tener acaba de aceptar, de reconocer la especialidad y subespecialidad de cuidados paliativos, que es importantísimo para el desarrollo de la especialidad. Pero acá en otros países ya está desde hace mucho tiempo, por ejemplo en Colombia, o por ejemplo en Brasil, México, Venezuela, ¿no? Hay países que ya tienen la especialidad. Chile, espero que el Ministerio de Salud también firme la especialidad de cuidados paliativos y subespecialidad para que se fortalezca esto, ¿no? Entonces, en este sentido está un poco deficiente la situación, ¿no? Hay muchos servicios en Chile, pero el entrenamiento formal no es el adecuado. Están saliendo los primeros egresados como especialistas y subespecialistas. ¿Cómo cambia la realidad de una persona, por ejemplo, que muchas veces está con una enfermedad muy grave y es enviado, no sé, a su casa después de haber estado largo tiempo hospitalizado en un recinto asistencial, y de una persona que sí es enviado con un tratamiento paliativo y aquella persona que no lo es? Bueno, primero los cuidados paliativos se pueden integrar desde muy temprano, y también pueden integrarse dentro de la parte, cuando estamos haciendo un tratamiento curativo dentro del hospital, ¿no? Y esto ha mostrado cómo aumenta los resultados, por ejemplo, la satisfacción, la calidad de vida, la aceptación terapéutica, y además disminuye los costos para el sistema, ¿no? Es muy importante, pero es importantísima lo que dice de integrar los cuidados paliativos también en la atención domiciliaria, no solo en hospital, sino en domiciliaria, porque el sufrimiento que aliviamos es increíble, ¿no? Las personas nos dicen, yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos de alto nivel, y las personas dicen, el resultado fue horrible, mi padre murió, mi hermano murió, pero muchas gracias por ese acompañamiento. Entonces estamos acompañando a la gente y pues a nuestros conciudadanos en situaciones de muchísimo sufrimiento, de gran vulnerabilidad. Y esto se puede hacer con pocos conocimientos, como digo. Se discute mucho que todos los cuidados que hay alrededor del nacimiento, pero cómo está casi tabuizado y no se observa ni se cuida la persona cuando está al final de la vida, ¿no? Entonces, y todos nos vamos a morir, ¿no? Sí, de eso sí, no hay duda alguna. Tania, el problema es cómo y dónde, ¿no? Es verdad, y por eso es tan importante hablar de cuidados paliativos, y lo que uno se pregunta, ahora ya casi para finalizar esta conversación, ¿por qué no se ha pensado en eso antes? Decías tú que también había quizás temas económicos, pero ¿cómo dejar atrás o dejar a un lado la misma formación, por ejemplo, del personal sanitario, los cuidados paliativos como un tema que debiese ir a la par quizás con otras asignaturas, ramos o formación? Sí, es algo que yo no me explico, porque además con las nuevas, bueno, siempre ha habido cuidado al final de la vida, ¿no? Siempre hemos muerto y siempre ha habido cuidado, pero todo ese movimiento de los cuidados paliativos nació en los 60, como digo, en Inglaterra, y llegó a Latinoamérica más o menos en los 80, ¿no? Y se ha ido desarrollándose, y en todos los países en Latinoamérica afortunadamente hay. Yo la verdad no entiendo, porque hay como que no se observa esta parte de las personas más vulnerables. Estas personas
personas, por supuesto, no tienen la energía para pelear, ¿no? Para hacerse invisibles, para mostrar ese sufrimiento, y parece que fuese invisible, ¿no? Una de las cosas con el Atlas, por ejemplo, lo que hacemos también es visibilizar lo que está pasando y además visibilizar el trabajo increíble que están haciendo los colegas en todos los países de Latinoamérica por aliviar el sufrimiento de las personas y por promocionar los cuidados paliativos. El económico no es un tema. Por supuesto que sí se requiere una inversión, sobre todo en educación, en acceso a medicamentos y en infraestructura, por supuesto, ¿no? O sea, es importante que a las leyes le sumen un budget para esto. Pero también se ha visto, y ya hay evidencia, de que eso disminuye costos importantes, por ejemplo, para tratamientos agresivos al final de la vida, claro, que no van a llevar a nada y que lo que producen es más sufrimiento, ¿no? Tania... Pues es un tema, pero espera, es importante que ustedes, por ejemplo, difundan esto, porque la gente se va a dar cuenta que tiene derecho al no sufrimiento y tiene derecho a ese alivio de dolor, por ejemplo. Por ejemplo. Tania Pastrana, muchísimas gracias por haber hablado con CNN Chile. Gracias por la invitación. Nos vemos, hasta pronto. Bien, ahí estaba Tania Pastrana, ella es precisamente coautora de Atlas de Cuidados Paliativos, hablándonos de esta situación no solamente en nuestro país, sino que una situación mundial, al debe en el que están muchísimas naciones del mundo y en lo que se debiese trabajar oportunamente. Dejamos hasta aquí este espacio de entrevista, les agradecemos por habernos acompañado, nos encontramos pronto.